Buenos días, buenos días. Hoy Dios permite este domingo muy importante, muy precioso para los cristianos. Somos cristianos que vivimos los postreros días. Entonces, al ver la situación de ahora, está muy serio, ¿no? Por eso, despertando. Siendo los cristianos, tenemos que vivir adecuadamente ante Dios. Y hoy vamos a aprender el tema muy importante sobre las señales de última época. Entonces, también, por favor, abriendo los corazones y escuchemos más atentamente. Vamos a orar. Para iniciar, vamos a orar. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos las gracias por salvarnos, por hacernos hijo de Dios. Después de salvarnos, Dios no nos dejó como huérfano, sino guía y ayuda nuestra vida hasta ahora. Por eso te damos las gracias. Gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para que vivamos la vida cristiana. Ahora todo el mundo tiene mucho problema y pasamos un tiempo muy grave y peligroso. Entonces te pedimos que protejanos en la situación peligrosa y para que podamos vivir más correctamente ante Dios. Hoy los hermanos amados, así reunimos juntos ante Dios y en Cristo para que escuchemos la palabra de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros y nos llena tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra. Y si hay algunos hermanos que no pueden asistir hoy por cualquier razón, por favor, guía y protege sus vidas para que sean glorificados a Dios, en donde quiera están ellos. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 3. Busquemos Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 13. Segunda de Pedro, 8 al 13. Esto es el texto principal, poco largo, pero una explicación de última época, ¿sí? Segunda de Pedro 3, 8 al 13, yo voy a leer. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y
apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros separamos, según sus promesas, cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto es el texto principal de hoy día. Vamos a meditar, vamos a aprender, estudiaremos sobre postreros días. Hoy meditemos acerca de la segunda venida de Jesús. Entonces, segunda venida de Jesús a través de la palabra de Dios. El tema muy importante. Y también sí o sí vendrá este momento. Por eso, ¿qué época, qué momento estamos viviendo hoy a través de la Biblia? Sería bueno, pensemos seriamente, sinceramente, reflexionando mi vida cristiana, por favor. Repetidamente hablamos sobre esto, ¿no? Que es muy cierto que estamos viviendo en los postreros días. Estamos viviendo en la última época. Aquí dice la Biblia, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Venida del día de Dios. Segunda venida de Jesús, podemos entender así. Entonces, entre estos versículos vamos a estudiar algunas enseñanzas. Ante este versículo, sería bueno que pensemos sinceramente, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hoy, por favor, sinceramente pensemos, ¿quién soy yo? Yo soy una persona que espera realmente, anhelosamente, esta segunda venida de Jesús o no. La Biblia dice así, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy una persona que espera anhelosamente esta segunda venida de Jesús o no. Pensemos, vamos a pensar sobre este tema. Es muy importante. Hay dos tipos de espera, ¿sí? Dos tipos de espera. O sea, la espera buena y espera mala. Por ejemplo, si una persona tiene que sufrir una operación muy peligrosa, supongamos, después de una semana, él se sentiría muy temeroso y pesado durante una semana, esperando ese día de la operación. Sí, es verdad, imaginemos. Y también, si un condenado a muerte tiene que ser ejecutado 3 días después, él también se sentiría muy doloroso y temeroso mientras espera 3 días. Espera mala entonces. Pero, al contrario, pensemos, al contrario, hay una espera muy alegre y feliz. Por ejemplo, un recreo. Sí, un recreo. Personalmente también, cuando era niño, si mañana hubiera recreo, la noche anterior no podía dormir por la esperanza. Sí, recuerden, sí, por la esperanza no podía dormir. Una espera buena, podría decir así. Y también, antes de la boda, ¿sí? Antes de la boda, los esposo y esposa pueden esperar esta boda con corazón feliz y alegre. Esto también la espera buena. Pero, como cristianos, pensemos, ¿cuál es el día más feliz que ellos? ¿Cuál es el día más feliz? Es el día que venga el Señor en segunda vez, como los cristianos. Si es el cristiano verdadero, ¿sí?, sería más feliz y alegre en ese día. Es verdad. Si una persona alcanza el éxito en esta tierra, no sería más
que el dueño de una gran empresa, un estudioso muy famoso, o el presidente de un país. Eso sería máximo, ¿no? Solamente en la tierra. Pero los cristianos salvos, imaginemos, siendo los cristianos salvos serán el rey para siempre en el día que venga el Señor. La promesa de Dios dice así, la Biblia dice así, 100% es verdad, ¿no? Para siempre serán el rey en ese día. Y también en ese día, imaginemos, los problemas que tengo en mi vida ahora, todos van a solucionarse perfectamente en ese día. Imaginemos. El problema, economía, familiar y de salud, los cuales tengo yo ahora, todo van a solucionarse perfectamente en ese día. Segunda venida de Jesús. Supongamos, ahora yo tengo una enfermedad muy grave y nadie puede curar, pero cuando venga el Señor, todo se solucionará. Yo tengo mucho sufrimiento y pasó el tiempo muy difícil por el problema economía y familiar, pero cuando venga el Señor, todos ellos se solucionarán. Es verdad, la Biblia dice así. Si realmente somos cristianos salvos, ese día sería el día en que seremos más gloriosos. El día en que los problemas de la vida se solucionarán. Y también el día en que recibiremos la consolación eterna. Es verdad. Es promesa de Dios. Esto solamente aplica para los cristianos. Solamente para los cristianos que recibieron la salvación verdaderamente. Por eso tenemos que recibir la salvación. Por eso, si somos cristianos verdaderos, podríamos esperar ese día con el corazón anheloso y la esperanza bendita. Verdaderamente, yo estoy esperando ese día con este corazón. Imaginemos, pensemos, reflexionamos. Segunda de Pedro 3:12, miremos en la pantalla, leamos juntos. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Sí? Ese día. ¿Realmente estoy esperando ese día con este corazón? Hoy, por favor, pensemos, reflexionemos. La Biblia dice que tengamos la esperanza anhelosamente por la segunda venida de Jesús. Si realmente somos cristianos verdaderos, tendríamos este corazón anhelosamente. Hoy vamos a pensar. Entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿De verdad ustedes esperan anhelosamente ese día? Por ejemplo, si un padre regresa a su casa del viaje de trabajo país extranjero, los niños y su esposa esperarían al padre con un corazón anheloso. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos obviamente extrañan al padre, pero también tienen la esperanza para los regalos. Sí, para los regalos. Es verdad. Ciertamente mi papá compraría mi regalo para mí. Sí, así pensando. Con esta esperanza, los niños esperarán a su papá con un corazón anheloso. Sí, podemos imaginarnos. Incluso esperamos al padre humano, quien vendrá del viaje de trabajo país extranjero. Lo esperamos anhelosamente al Señor que venga en segunda vez. Es muy adecuado
y muy obvio para los cristianos. Verdaderamente, si somos cristianos, así podríamos esperar con este corazón anheloso. Cuando subió Jesús al cielo, Él prometió y dijo que vendría de nuevo con los galardones para los cristianos. En las varias partes de la Biblia dice así. Los cristianos que creen eso pueden esperar la segunda venida de Jesús con corazón sincero, porque eso es 100% verdad. Por eso, ahora, la situación del mundo es muy seria, ¿no? Grave y peligrosa. Por coronavirus, ¿sí? Ya llegó en Perú también, ¿no? Coronavirus y muchos problemas mundiales de la última época. Sí. Estamos mirando estas señales, pero porque es la señal muy cierta de segunda venida de Jesús, que dice en la Biblia, no nos conturbemos demasiado, sino preparemos la segunda venida de Jesús y vivamos adecuadamente como los cristianos verdaderos. Sí. Este tema es muy importante. Entonces, hermanos, ustedes saben que la época que vivimos es cuán cerca de la segunda venida de Jesús. Cuán cerca de la segunda venida de Jesús. Si ordenamos el orden hasta que venga Jesús en segunda vez, sería así. Sí, escuchen. Ante todo, hay que ser cumplido paz, la paz. Hay que ser cumplido la paz en el lugar Medio Oriente, para que Anticristo pueda realizar su trabajo. Necesita paz en el lugar Medio Oriente. Medio Oriente es el lugar más complicado, desordenado y peligroso ahora. Medio Oriente. Pero para que sea tranquilo, en paz, en este lugar, tienen que unirse las religiones primeramente. Sí. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todavía no hay paz en el Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Saben cuál es la razón principal, más grande? ¿Qué razón? El lugar donde estaba el templo de Dios en Jerusalén, ahora se cambió como el lugar sagrado de 3 religiones grandes del mundo, los cuales son cristianismo, judaísmo e islamismo. Sí, 3 religiones grandes del mundo. Ahora este lugar es un lugar sagrado de 3 religiones grandes. Y los miembros de estas 3 religiones ocupan gran cantidad de la población del mundo. Sí, gran cantidad. Entonces, si no se cumple la paz entre estas 3 religiones, tampoco sería posible la paz del Medio Oriente, jamás. Por eso, la paz, unir, es muy importante en este lugar. Y cuando sea cumplido la paz en el Medio Oriente, podría construirse el tercer templo en este lugar. Tercer templo. Y si así se cumplirá la construcción del tercer templo, el anticristo podría sentarse en este lugar, en este templo, y controlaría al mundo. Sí. Esto es según dice la Biblia. Entonces, ahora un poco averiguaremos acerca del templo de Dios, para que comprendamos más correctamente sobre el tercer templo. Tercer templo significa, tiene muchos significados grandes e importantes. Como sabemos bien, el primer templo, ¿qué es? Primer templo es el templo
de Salomón, ¿sí? Templo de Salomón es primer templo. Ese templo fue destruido por Babilonia cuando los israelíes fueron llevados cautivo como esclavo por rey Nabucodonosor de Babilonia, ¿sí? Y en 70 años que los israelíes fueron llevados y cautivados, el rey persa Ciro, permitió retorno de los judíos y construcción del templo de nuevo. Ese templo que así fue construido es el templo de Zorobabel, que es el segundo templo. Primer templo es templo de Salomón, segundo es templo de Zorobabel. Segunda de Crónicas 36 explica sobre esto. Segunda de Crónicas 36, 22, 23, yo voy a leer. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Esto es el templo de Zorobabel, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Ese templo de Zorobabel, que fue completo difícilmente, pero muy difícilmente, por muchos obstáculos de los enemigos, era muy modesto, comparando con el primer templo de Salomón, muy modesto. Por eso había muchas personas que lloraron mirando este templo, ¿sí? Pero pasa tiempo también. Pero en la época de Jesús, Herodes agrandó muy hermosamente ese templo de Zorobabel, ¿sí? Agrandó él, ¿sí? Encima de este templo, hermosamente, ese templo de Zorobabel, para que busque un favor de los israelíes. Y él construyó esto por 46 años. Sí. Aquí San Juan explica sobre esto. San Juan 2, 19, 21, yo voy a leer. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. Este templo es templo de Herodes, ¿sí? Agradó rey Herodes. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pero el templo de Herodes, este templo también, que era muy hermoso, también fue destruido totalmente por el general Titus. Sabemos esta historia. Titus, en el año 70 después de Cristo. Esto es la historia del templo de Dios. En aquel momento, general Titus dejó solo una parte de pared del templo en oeste, para que se jacte de su obra de conquista.
Eso se llama el muro de las lamentaciones, sabemos. Muro de las lamentaciones, que se queda hasta ahora en Jerusalén. Entonces, se dice que es el segundo templo desde el templo de Zorobabel hasta el templo de Herodes. Esto es segundo templo. Primer templo es templo de Salomón. Segundo templo de Zorobabel hasta Herodes, sí, mismo templo. Pero ahora falta tercer templo, todavía no construido. Y esta zona se quedaba como ruinas durante unos 100 años. Y en el fin del siglo VII, los musulmanes ocuparon este lugar y han construido el templo cúpula dorada, sí, su templo islámico, que está en Jerusalén ahora. Eso no es cristianismo, no es judaísmo, de islamismo. Por eso, aquí fue el lugar sagrado, de repente, desde este momento, de islamismo ahora. Muy complicado entonces. Entonces, pensemos históricamente. A pesar de que Israel se independizó en el año 1948, esta zona, Jerusalén, todavía se queda como un lugar de que Palestino controla por la razón de política y religión. Muy complicado ahorita en este lugar. Por eso, los judíos están orando hasta ahora para que reedifique el templo de Salomón, reedifique. Eso es el tercer templo. Pero esta reedificación del tercer templo habrá en el plazo de 7 años de tribulación, bíblicamente, después de segunda venida de Jesús. Y el anticristo se sentará en este templo. Entonces, conociendo este proceso, ¿sí? Este orden de Biblia es muy importante, porque mirando y conociendo este proceso, podríamos conocer qué tiempo estamos viviendo. Hoy, por eso, el tema muy importante, ¿no? Aquí dice, segunda de Tesalonicenses 2:4, Mateos 24, 14, 15, yo voy a leer. Esto es una escena de edificación de tercer templo, ¿no? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. San Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí el lugar santo significa que es el tercer templo, sí, tercer templo. Y a través de la Biblia podemos saber que los cristianos salvos van a ser arrebatados todo antes de edificar el tercer templo. Sí. Este momento es muy importante, antes de edificar tercer templo. Entonces, si recibimos la salvación verdaderamente, no podemos ver edificación del tercer templo, pero podemos ver preparación de la reedificación del tercer templo. Entonces, ahora, sí, ¿qué pasa en nuestra época? Vamos a ver. Entonces, si la reedificación del tercer templo está preparando ahora muy rápidamente, eso significa que la segunda venida de Jesús, o sea,
el arrebatamiento de los cristianos está muy, muy, muy cerca. Podemos entender así, bíblicamente. Si ordenamos bíblicamente, el orden de la segunda venida de Jesús sería así. Primero, habrá la apostasía, sí, apostasía. Y casi terminará la preparación del reedificar el tercer templo. Y después de eso, la paz del Medio Oriente estará casi maduro. Y de repente llegará segunda venida de Jesús. Y los cristianos serán arrebatados en el aire. Sí, en el aire. Y después de eso, verdaderamente se cumplirá la edificación del tercer templo y se sentará el anticristo en este templo y decirá que él mismo es Dios. Esto es la explicación de la Biblia. Pero al ver la situación de ahora, podemos reconocer muy claramente que está casi terminando la preparación de esto. Sí, es verdad. Preparación de esto es la señal, ¿no? Primero, averiguaremos sobre la unificación de religiones. Unificación de religiones. Para que sea tranquilo en el lugar Medio Oriente. Para que sea paz, ¿no? En este año 2020, en junio, habrá un evento internacional que los líderes de cada religión se reúnen juntos en la Haya de Holanda para que firmen y anuncien de acuerdo de la unificación de religiones en este lugar. Sí. ¿Saben esto? Se llama el Palacio de la Paz, este edificio, Palacio de la Paz. Es una organización mundial de las religiones. Sí. Entonces, en este lugar, en este año, en junio, habrá un evento internacional para la unificación de religiones. Eso significa que ya todo ha preparado que las religiones como cristianismo, catolicismo, islamismo y judaísmo sean de acuerdo a la unificación de religiones. Está preparando. Y solo falta que firmen en este contrato, en el junio de este año. Sí. Falta 3 meses, ¿no? Eso tiene gran significado. Y también es muy importante, es porque cuando se cumpla la unificación de religiones, podría llegar la paz. Sí. Podría llegar la paz del Medio Oriente y después podría reedificar el tercer templo para que se sentase el anticristo en este templo y gobernara el mundo. Pero los cristianos no podrían ver esta escena. Antes de esto, reedificación, van a ser arrebatados, ¿no? Pero los cristianos salvos serán arrebatados antes de reedificarla. O sea, la segunda venida de Jesús estará antes de la edificación del tercer templo. Ese momento será en nuestra época, ciertamente. Sí, es verdad, ciertamente. Pensemos, para la unificación de religiones, ¿qué ideología es necesario? ¿Cómo piensan ustedes? Es necesaria una ideología para la unificación de religiones. Es necesario una ideología que pueda aceptar cualquier religión, cualquier opinión, cualquier cultura, cualquier sentido común
o cualquier costumbre, etc. ¿Qué ideología necesitamos? Podríamos decir que eso es el postmodernismo. ¿Han escuchado esto? Postmodernismo. Moderno significa el tiempo actual. Moderno, tiempo actual. Y post significa después, o algo diferente, o algo oponente. Postmodernismo. Entonces, postmodernismo se refiere a lo que algo diferente de modernismo, u oponente de modernismo, de oponente tiempo actual. Podemos decir así. Hasta ahora, el contenido principal del modernismo, ¿sí? Tiempo actual, modernismo, es lo que dice que hay la verdad absoluta. Hay la verdad absoluta y la cosa racional. Y también que es muy claro entre la verdad y falsedad. Esto es el modernismo. Hasta ahora. Pero lo que se opone al modernismo es el postmodernismo, ¿no? O sea, es la ideología que dice que tú eres correcto, yo también, y nosotros también somos correctos, todo es correcto. Esto es postmodernismo, ¿no? Es decir, que es una ideología nueva que ignora la verdad absoluta. Por eso podemos decir que es la ideología que totalmente se opone a la verdad de la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice que Jesús es el camino, ¿no? Jesús es la verdad, Jesús es la vida. La Biblia dice así, esto es la verdad absoluta, ¿no? Y también dice que Jesucristo es el único Salvador de nosotros. Pero el postmodernismo reclama que hay muchas maneras que las personas puedan recibir la salvación, no solo por Jesucristo. Esto es postmodernismo. Por eso es muy necesario para la unificación de religiones. Es decir, que es posible de entrar en el cielo por Buda, María, Papa, Alá, o si vive bien, con un buen corazón, todo correcto, todos son correctos. Entonces, eso se ve muy simpático a las personas. Sí, muy simpático. Y con este concepto, muchas personas cómodamente eligen una religión con su propia manera y propio pensamiento y viven conforme al deseo carnal. Sí. Con este concepto, muchas personas viven cómodamente. Quieren muchos esto. Hay un dicho en Corea, antes había un dueño y un día 2 siervos se acercaron y preguntaron al dueño, porque ellos se habían peleado y querían conocer quién es correcto. Por eso se acercaron. Uno había dicho sobre toda su historia y luego otro habló también. Pero ese dueño había escuchado todo y les dijo así: tú eres correcto. Tú también eres correcto. Así dijo. Pero en ese momento la esposa del dueño, mirando esto, se sentía muy incómodo. Porque al escuchar esta historia, pudo encontrar muy claramente que es el culpa del primer siervo. Por eso le dijo a su esposo: oye, al escuchar esto, cualquier persona muy fácilmente puede reconocer que el primer siervo tiene culpa. Pero
¿por qué usted dijo que todos son correctos? Es algo equivocado, ¿no? Así le dijo a su esposo. Entonces, este dueño dijo, sí, tú también eres correcto. ¿Entienden esta historia? Tú también eres correcto. Esto es el postmodernismo. Sí. Este concepto, este sentido. En esta ideología, ninguna persona es incorrecto. Ninguna persona es incorrecto. O sea, todo es correcto. Entonces, pueden vivir en cualquier manera, porque nadie es incorrecto. Cualquier manera, muy cómodo, ¿no? Si ese postmodernismo entra en la religión, eso podría ser el pluralismo religioso. Pluralismo religioso, ¿entienden? Sí. Todo reconoce. Es decir, todas las religiones tienen misma meta, que es el vivir con buena manera para entrar buen lugar como cielo. Entonces, no hace falta que discutir y pelear entre las doctrinas y acompañemos juntos con misma meta y mismo valor. Así dicen muchas personas. Por lo tanto, muchas personas están de acuerdo con esta ideología y podría cumplir la unificación de religiones. Esto es la escena de nuestra época, ¿no? Los líderes de las religiones se reunirán para esta obra en La Haya de Holanda en este año, en junio. Sí. Falta 3 meses. Es verdad. Tú eres correcto. Yo estoy correcto. Y todos son correctos. Entonces, ¿para qué peleemos entre nosotros? ¿Por qué? Sí, diciendo así. Y ellos subrepticiamente están de acuerdo que edifiquen un templo en Jerusalén para que hagan la unificación de religiones. Por eso, ahora unos líderes de judaísmo dicen que la razón por la que reedificar el tercer templo en Jerusalén es para la paz del mundo, no solo para el judaísmo. Sí, así dicen. Dicen que reedificarán el tercer templo como un símbolo de la unificación de religiones, para que todas las religiones puedan orar para su Dios y para su convicción. Eso sería el tercer templo. Ahora está preparando muy rápidamente para esa obra. Es verdad. La Biblia explica qué pasaría hasta que venga Jesús en segunda vez. Aquí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, busquemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 8. 3 al 8. Yo voy a leer. Usted también siguen este contenido. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 8. Yo voy a leer. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice, apostasía. Esto es el orden. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o
es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Los miembros de la iglesia de Tesalónica, esto es tesalonicenses, ¿no? Tesalónica, miembros de la iglesia de Tesalónica vivían pensando que el Señor venga muy pronto en segunda vez. Ellos vivían así, pensando siempre, segunda venida de Jesús. Por eso ellos vivían su vida cristiana muy fielmente y fervorosamente. Pero en un lado, a veces tenían un aspecto de escatología como pensaban demasiado sobre la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, apóstol Pablo explica muy detalladamente acerca del orden de la venida de Jesús, para que ellos puedan controlar su vida cristiana adecuadamente. Esto es el contenido que leímos. Es decir, aquí en el versículo 3 explica que habrá la apostasía, primeramente. Ese es el primero, apostasía. La apostasía significa que las personas que dicen son creyentes en Dios abandonan a ese Dios. Esto es la apostasía, ¿no? O sea, la unificación de religiones es la apostasía ciertamente. Pero en nuestra época, la unificación de religiones casi está cumpliéndose. Casi. Nunca había pasado así como ahora. Falta firmar nomás. Y en el versículo 4, aquí dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A través de eso podemos entender que se va a edificar el templo después de la apostasía. Entonces, esto es el orden: apostasía y paz, la edificación del templo. Cuando se cumpla el templo, el anticristo se sentará ahí y actuará su obra. A través de la Biblia podemos entender esto, ¿no? Y en el versículo 7 dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esta frase significa el arrebatamiento. O sea, después del arrebatamiento, el anticristo va a trabajar fuertemente. Entonces, si ordenamos de nuevo, el orden de segunda venida de Jesús sería así. Primero, habrá la apostasía y la paz del mundo estará casi maduro por la unificación de religiones. Y casi terminará la preparación de reedificar el tercer templo, y justo antes de la edificación del templo, de repente llegará segunda venida de Jesús y los cristianos serán arrebatados en el aire. Esto es el orden. Y luego se va a cumplir el templo y el anticristo trabajará fuertemente y llegará 7 años de tribulación. Esto es el orden. Sí. Aquí, mire, ¿quién es?
Qué bonito, ¿no? ¿Quién es? El hombre, este hombre se llama Kushner. ¿Saben? Kushner. ¿Quién es el yerno de Trump? Presidente de Estados Unidos, Trump. Yerno de Trump y asesor de la Casa Blanca. Él es judío. Él es judío. Él había contactado continuamente con los políticos de Israel e hizo el contrato del plan de paz para Medio Oriente. Y el presidente Trump lo firmó y anunció el mes de enero en este año. El contenido, este contrato es así: reconoce 2 gobiernos en Israel. Ahora en Israel está 2 países en realidad, pero reconoce, esto es el contenido del contrato, reconoce 2 gobiernos en Israel. Pero la capital de Israel tiene que ser el Jerusalén. Ahora Jerusalén controla el palestino. Por eso, esto es la condición, el contenido del contrato. La capital de Israel tiene que ser el Jerusalén, pero en vez de esto va a ofrecer $50 millones a Palestina. Esto es el contenido del contrato. Y también el lugar sagrado en Jerusalén. Esto es muy importante. El lugar sagrado en Jerusalén podría abrir a cualquier religiones para que sea un lugar de orar para todas las personas. Esto es el contenido del contrato. Eso es el plan de paz para Medio Oriente, que fue anunciado en el día 28 de enero, en este año. Sí, recién. Sí. Todavía los palestinos no están de acuerdo con esto, pero la posibilidad de acuerdo también está aumentando por la dificultad de economía y algo de política. Sí, ahora está tratando. Todas las cosas encajan perfectamente como una rueda dentada. Sí. La situación de ahora es así. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 3. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 3. Yo voy a leer. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí este versículo también acerca de la segunda venida de Jesús. Sí, este versículo también. Aquí dice paz y seguridad. Dice paz y seguridad. En lugar original, en lengua original, la palabra paz tiene significado de que ser uno y terminar guerra. Tiene este significado en paz. Ser uno, terminar guerra. O sea, podríamos decir, cuando se cumpla la unificación de religiones y llegue la paz en Medio Oriente, de repente vendrá Señor como ladrón. Sí, dice ladrón. Es verdad. Ahora, los líderes de judío están preparando muy detalladamente para que puedan reedificar el tercer templo, mostrando la obligación y condición de eso. Ellos dicen que judaísmo e islamismo tienen misma raíz. Entonces, en realidad, todos están esperando mismo Mesías,
también. Dicen así. Así están persuadiendo para que pueda reedificar el tercer templo. Está preparando. Entonces, el Papa, catolicismo, catolicismo dice. Entonces, el Papa también está de acuerdo con esto, diciendo que el templo que se reedificará en Jerusalén tendrá que ser un símbolo de la unificación de las religiones. Aquí líderes de islamismo juntos están orando, ¿no? De acuerdo, está de acuerdo, Papa también. O sea, podríamos decir que el ambiente del mundo para la unificación de religiones está bien maduro en nuestra época. Ahora, sí, ahora. En junio habrá evento internacional para que firme. Entonces, si somos cristianos verdaderos, deberíamos vivir muy adecuadamente ante Dios, reconociendo estos mensajes de advertencia a través de la Biblia, comparando la situación del mundo. Sí, es muy serio. En la Biblia aparecen muchos casos de la destrucción, los cuales las personas no entendieron correctamente la advertencia de Dios. Sí, sabemos estas historias, ¿no? Nosotros debemos recibir las lecciones muy importantes a través de estos ejemplos de la Biblia. Sí. Antes, cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, Lot advirtió a sus yernos. Lot advirtió a sus yernos para que salgan rápidamente. Pero sabemos cómo hicieron ellos. Los yernos lo consideraron como una broma, ¿no? Como una broma. A pesar de que era la advertencia muy grave y temeroso, ellos consideraron como un juego o una cosa liviana. La Biblia dice así. Génesis 19, 14. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Esto es el resultado. ¿Cómo piensan ustedes? Consideraron como una broma tan triste, a pesar de que era la advertencia muy grave y temeroso. Consideraron como un juego o una cosa liviana. Al ver alrededor de nosotros, muchas personas consideran así. Pero ¿cómo soy yo? Por favor. Sí. A pesar de que somos cristianos, pero tal vez consideramos como así, ¿no? Al ver las situaciones, tenemos que pensar. Y Noé también había advirtiendo acerca de juicio de Dios a las personas antes del diluvio, pero las personas se burlaron de él también y siguieron viviendo conforme a sus deseos carnales. Al ver la escena de nuestra época, podemos entender que es muy parecido que la escena de esta historia de la Biblia. ¿Acaso sería mucho peor? A pesar de que predicamos y damos la advertencia de Dios, las personas no tienen interés y también consideran como una broma o una historia liviana.
por eso van a destruirse, por eso. Además, las personas al ver estas advertencias de Dios muy claras, consideran como un elemento interesante de la película o telenovela y hacen ellas para disfrutar esta historia. Sí, es verdad. Esto es la escena de nosotros, nuestra época. Así las personas de nuestra época hacen la autoridad y santidad de Dios ser como un elemento de la película o una cosa insignificante. Es verdad. ¿Saben ustedes? Netflix, ¿sí? ¿Le gustan? ¿Sí? Netflix. Se podría decir esto, que Netflix es como un canal internacional, un canal mundial. O sea, los contenidos de Netflix podrían dar gran influencia a todas las personas del mundo, sí. Pero ellos transmiten muchos contenidos distorsionados acerca de cristianismo, la Biblia, Dios y Jesús. Muchos contenidos distorsionados. Por eso, hace muchas personas mal entender y estar confundidos sobre Dios, Jesús y la Biblia. Año pasado ellos transmitieron una película, se llama La Primera Tentación de Jesús. Sí, año pasado. Aquí expresa que Jesús como una persona homosexual. Sí. Gran equivocación, ¿no? Y este año, en enero, empezando el año nuevo, también transmiten un drama, se llama Mesías. Pero el contenido de esto hace a las personas estar confundidos y malentender. ¿Por qué? Describe incorrectamente acerca de Jesús y Mesías que dice en la Biblia. Totalmente diferente. Pero las personas les gusta, disfrutan esto. O sea, ellos degradan la verdad de la Biblia y autoridad de Dios como una película e historia interesante carnalmente. Esto es la escena de nuestra época. De verdad, ¿no? Nunca había pasado esta escena, pero ahora estamos mirando esta escena. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Comparando con los aspectos de la época de Noé y Sodoma y Gomorra, podemos entender que es muy parecido o tal vez se ve mucho más peor. Es verdad, nuestra conciencia reconoce esto muy exactamente, cada uno de nosotros. Nosotros estamos viviendo en la época que vemos exactamente las señales de los postreros días, exactamente. Entonces, si somos cristianos, pensemos, si somos cristianos verdaderos y reconocemos estas ciertamente, intentaremos a vivir más adecuadamente ante Dios con la fe. Es verdad. Pero si no somos cristianos salvos, ¿qué pasaría? Parece que viviríamos como mundanos, disfrutando estas cosas, sin interés de su salvación, no considerando acerca de las cosas eternas e importantes de Dios. A pesar de que vivimos así, mirando las advertencias de Dios muy claras, solo viviremos para la vida cotidiana y carnal, considerando estas señales como una broma
como una broma, como pensaban los yernos de Lot. Misma escena. Por eso podemos entender muy bien sobre este versículo que explica la escena de última época que dice en Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis 22 y 11. Apocalipsis capítulo 22, 11. Semana pasada también leímos, ¿no? Apocalipsis 22, 11. Si lo tienen, leamos juntos. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El último capítulo de la Biblia, sí, último capítulo de la Biblia, 22 de Apocalipsis, último capítulo, explica la escena de última época así. Si es uno que recibió la salvación de verdad, podría entenderlo muy claramente. Sí. Al ver este versículo, ahora entendemos exactamente este significado o no. Si soy cristiano verdadero, al ver estas señales cumpliéndose en esta época perfectamente, ¿qué aspecto mostraría para vivir la vida cristiana? Sí. ¿Qué aspecto? De verdad, ¿no intentaremos a vivir para la cosa más importante? ¿Sí? Si soy cristiano verdadero, supongamos, si es cierto que vendrá Señor en una semana, sí, después de una semana vendrá Señor, supongamos, próximo domingo, ¿cómo viviríamos? A partir de ahora, ¿cómo viviríamos? ¿Con qué pensamiento? Imaginemos, reflexionando sí mismo, ¿no? ¿Cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo comer más comidas ricas, ceviche, jugoso? ¿Pensaría esto? ¿Cómo puedo hacer las cosas que me gustan? ¿Cómo puedo alejarse de un hermano, una hermana que no me gusta? Es importante. ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana en la forma de lo que quiero? ¿Qué pensaríamos? Tal vez ustedes van a pasar el tiempo así, solo para estas cosas, durante una semana, última semana. ¿O cómo puedo predicar a mi familia que todavía no salvo? ¿Cómo puedo vivir más para Dios a pesar de que falta una semana? ¿Cómo puedo acumular más galardones en el cielo? Si pensamos más sinceramente sobre mi corazón ahora, con este versículo, mirando este versículo, podríamos conocer exactamente acerca de mi sinceridad de la fe. ¿Cómo está su sinceridad de la fe? Si es uno que no salvo, muy lamentablemente, según dice este versículo, viviría como siempre con las formas inmundanas, como formas mundanas, ¿no? Injustas, a pesar de que Jesús vendrá en una semana. Y al final caería al eterno infierno. Es verdad. Reflexionemos muy sinceramente y honestamente ante este versículo, delante de este versículo. Meditemos. Y también ante la época que es muy cerca de segunda venida de Jesús, mirando la situación de ahora.
¿Quién soy yo entre estos dos tipos de personas? ¿Quién soy yo? Sinceramente, es muy importante. Tenemos que meditar más sinceramente que de verdad soy la persona que vive esperando la segunda venida de Jesús y por eso preparando este momento adecuadamente, o solo aparentemente digo con boca, yo soy salvo, yo soy cristiano. Se dice que la persona será más honesto delante de la muerte, sí. Entonces, pensemos, si hoy es el último día de mi vida, pensemos, ¿qué palabra honesta podría hablar sobre mi fe, sobre mi vida cristiana, sobre mi salvación ahora? Sería bueno que pensemos sinceramente sobre este tema, por favor. Como una persona justa, ¿quiere ser justo todavía? O como una persona injusta, ¿quiere ser injusto todavía? Vamos a pensar, ¿quién soy yo entre dos? El aspecto de mi vida de ahora, ¿sí? Aspecto de mi vida de ahora puede testificar acerca de esto, ¿sí? ¿Cómo vivimos ahora? Mi conciencia lo sabe y también Dios lo sabe perfectamente. Este tema no es liviano, muy serio. Si yo vivo con un aspecto que sigue cometiendo pecado y es inmundo, injusto, a pesar de que es la última época, sería bueno que chequee otra vez sobre su salvación seriamente. Sí, muy necesario, porque este tema es lo más importante para nuestra vida eterna, destino eterno. Los santos de la iglesia de Tesalónica habían vivido muy bien la vida cristiana, porque ellos siempre pensaban que la segunda venida de Jesús es muy cerca. Ellos vivían con este concepto. Pero si uno considera que el Señor vendrá muy tarde, desde este punto, desde este momento, Él se depravaría. Sí. Aquí San Mateo 24, 48, 51. Esta historia yo voy a leer, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Imaginemos esta escena. Esto es la escena muy triste, ¿no? Muy triste. ¿Qué aspecto tengo yo? ¿Qué aspecto tengo yo? Pensemos sinceramente. Si vendrá Jesús muy pronto, de verdad, ¿podría vivir con este aspecto? ¿Cómo piensan ustedes? Pero si ahora tiene como este aspecto, tiene que chequear, ¿sí? Como este aspecto. Tiene que chequear muy seriamente otra vez sobre mi salvación. Y si no recibe la salvación todavía, alguien tiene que solucionar este problema del espíritu muy rápidamente, seriamente, por favor. La Biblia dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Uno que no salvo será como esta persona.
él tiene que chequear muy seriamente sobre su salvación, primeramente. Uno dice, soy salvo, recibí la salvación solo con su boca, pero lo que considera muy importante para sí mismo es como siguiente: ¿a dónde invierto este dinero? ¿Cómo me cumplo mi deseo? ¿Por qué este hermano vive así? ¿Por qué esta hermana vive con esta forma? ¿Por qué la iglesia tiene este sistema? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Acaso para mí, si estas cosas son más importantes en mi vida, a pesar de que el Señor vendrá muy pronto, por favor, chequeemos de nuevo sobre mi salvación muy seriamente? ¿Cuál es más importante? Tenemos que pensar bien. La Biblia continuamente nos da las advertencias y también da la oportunidad también para que podamos chequear nuestra salvación. La Biblia siempre dice así: examinaos su fe. Pero esta ocasión también terminará algún día. Al ver la situación del mundo ahora, podemos entender que ese día llegará muy rápidamente, muy pronto. Aquí, los versículos yo voy a leer. Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. San Juan 16:16 dice: todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Apocalipsis 22:12, último versículo, miremos en la pantalla, leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice, vengo pronto, vendrá pronto Jesucristo. En las muchas partes de la Biblia dice que el Señor vendrá muy pronto. Esta promesa es 100% verdad. Y si somos cristianos verdaderos, deberíamos vivir muy adecuadamente, despertando ante Dios, siempre reconociendo la segunda venida de Jesús. El título de hoy día es Esperando la segunda venida de Jesús, ¿no? Así estamos esperando la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Vendrá sí o sí, muy pronto, Señor. Esto es una escena de nuestra época. Por último, vamos a leer juntos el texto principal que leímos en el inicio y terminemos. Un poco largo, pero meditando mi vida, meditando la escena de nuestra época, meditando la segunda venida de Jesús, vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 13. Despacio, leamos juntos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puestos que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos
encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros separamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Vamos a orar juntos, vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias por salvarnos y hacernos hijos de Dios. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas importantes. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente ante la palabra de Dios. Y ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio más fuertemente y sabiamente para tu gloria. Queremos que sea glorificado Dios a través de toda nuestra vida. Y también protégenos de la situación peligrosa para que podamos vivir más seguramente para tu gloria, para tu Evangelio. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén.